George Sade es un venezolano de origen árabe que suele ser invitado a emisoras de televisión afines al gobierno de Venezuela, especialmente Telesur. Sade es presentado como especialista en Medio Oriente. Lo más llamativo de sus entrevistas es que él afirma claramente su deseo de eliminar de la faz de la tierra a Israel, desconociendo claramente su derecho a existir. El problema no es tanto Sade, que no es la única voz en el Medio Oriente que pide eso. El problema es que haya una televisión en el mundo que permita que este tipejo diga eso al aire. Bien, vamos al análisis de este tema. Nos acompaña en el estudio George Sade, experto en Medio Oriente, para darnos su visión en torno a este tema. Bueno, empezar primero con un contexto histórico. ¿Cuál es el significado y qué representa la independencia, el Día de la Independencia en Israel? Bienvenido. Gracias por la invitación. Primero, hablar de independencia de Israel, realmente eso sería, podríamos decir, un chiste cruel, porque todos sabemos que las Naciones Unidas en el año 47 dividió Palestina para crear Israel. Entonces, ¿cómo se puede dividir algo que no existe para crear algo que ya existía? Porque si obtiene su independencia porque ya existía antes, simplemente que estaba bajo dominio de fuerzas extranjeras. Y todos sabemos que los sionistas no son más que judíos venidos de diferentes partes del mundo que han renunciado a sus respectivas patrias para invadir la patria de los palestinos. De manera que hablar de independencia de Israel es, contra toda lógica, es un insulto a la inteligencia del ser humano. Israel no es más que una invasión de Palestina. Todo el territorio palestino está ocupado, más de 20.000 kilómetros cuadrados. Palestina, y no es solamente la Franja de Gaza y Cisjordania, que son los ocupados, sino toda Palestina está ocupada por los invasores sionistas venidos de todas partes del mundo. Fuertes críticas en torno a la legalidad de los asentamientos en Cisjordania. ¿Cómo se ve el panorama cumpliéndose lo que califican el Día de la Independencia en Israel? Bueno, en realidad yo no sé cómo pueden hablar de colonias legales y otras ilegales. ¿Cómo puede ser una colonia legal? Ninguna colonia es legal, eso desde un principio. Segundo, una entidad ilegítima, ilegal, no puede legitimar ni legalizar un acto de invasión. Todas esas colonias donde están construidas es sobre terreno de palestinos, sean privados o públicos, pero son terrenos robados por los sionistas a los palestinos. De manera, por eso siempre se habla de conflicto árabe-israelí y conflicto palestino-israelí. Lo que acontece en el Medio Oriente no es más que consecuencia de la creación de Israel. Mientras seguimos con esta tónica de cambiar los nombres de las cosas, no podremos llegar a una solución. Y la única solución es a través de decir la verdad, y por eso debatimos y discutimos y hablamos sobre el tema primero y principal, lo básico, que es la legitimidad de esa entidad sionista creada artificial y criminalmente por una organización que no tiene derecho ni atribución para hacerlo. ¿Cómo califica también el manejo de los derechos humanos en Israel? Hace poco también se daba la conmemoración del prisionero palestino y, por supuesto, con una huelga de hambre generalizada en algunas cárceles en Israel. ¿Cómo ha sido tratado esto de los derechos humanos tan debatido en Medio Oriente y a través de la política de Israel? Bueno, primero los derechos humanos son violados constante y sistemáticamente por Israel y por las hordas sionistas que invadieron Palestina. Eso ya viene de hace más de 60 años, de la supuesta independencia de Israel. Porque ya al quitarle a una persona su patria, ya le está negando el principio básico de los derechos humanos. Al quitarle su nacionalidad, al quitarle su identidad, al discriminarlo por su religión, ya automáticamente es violatorio de los derechos humanos. Los palestinos presos que están ahora en huelga de hambre, que ya suman más de 1.600, ya se le van a agregar otra cantidad ahora a fines de este mes. Estos son prisioneros en su mayoría por presos administrativos, de manera que no tienen ningún juicio, no tienen ninguna acusación, simplemente se les lleva ahí detenidos y pasa el tiempo, años, que están ahí detenidos en condiciones infrahumanas, en solitarios, no les permiten visitar a sus parientes,
etcétera, y ni siquiera les permiten estudiar. De manera que todos los derechos humanos son violados por esa entidad sionista. Bien, señor Sade, muchísimas gracias por su tiempo en Telesur. Gracias. El señor George Sade, experto en Medio Oriente.